han vivido una fiesta permanente, y no ha sido una fiesta de hace 2 décadas, ha sido una fiesta de más de 100 años, que se remonta al año 1894, cuando se creó el Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil, con facultad emisora, pues emitía dinero, el cual se lo prestaba a los gobiernos para que estos financien el presupuesto nacional y paguen sueldos. Y lo que es más, estos gobiernos eran designados por los dueños de los bancos, quienes inclusive elaboraban las listas de los ministros y de los diputados triunfadores para que representen los intereses del banco. Y no solo eso, los déficits presupuestarios anuales de los distintos gobiernos eran fácilmente solucionados por el banco, que ponía en funcionamiento las máquinas que imprimían billetes. Así, a medida que la deuda del Estado se incrementaba, también crecía la circulación de billetes sin respaldo legal, situación que devaluaba la moneda, consolidándose el manejo oligárquico que convirtió al Estado en simple instrumento de los negocios privados, de las élites bancarias costeñas, bien conocidas como plutocracia bancaria. De esta manera, para el año 1925, la deuda del Estado ecuatoriano al Banco Comercial y Agrícola era de 21 millones de sucres, más 11 millones de intereses, al tiempo que la moneda circulante ilegal sin respaldo había crecido a más de 18 millones de sucres. Bancos como el del Ecuador, de descuento en Guayaquil, Banco del Pichincha, de crédito agrícola e industrial y sudamericano en Quito, realizaban el negocio del siglo al emitir dinero y prestarlo al gobierno para endeudarlo y tenerlo dependiente de sus decisiones y emisiones. De ahí que cualquier intento de tocar el status quo era considerado como una ofensa y una clara amenaza a la estabilidad del Ecuador, siendo lo más dable y oportuno destituir al mandatario o funcionario público que se atreviera a tomar alguna medida en este sentido. En estas circunstancias, los oficiales jóvenes del ejército ecuatoriano, al ver tamaño despropósito por el que la banca privada durante más de 30 años había mantenido secuestrado al Estado ecuatoriano, tomaron el poder el 9 de julio de 1925, dando inicio a la Revolución Juliana, que comprendió 2 juntas provisionales de gobierno, incluido la presidencia de Isidro Ayora, a los que se les conoció como los gobiernos julianos, los cuales se atrevieron a fiscalizar a los bancos, organizaron las finanzas públicas bajo la ley del presupuesto, crearon el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y la Contraloría. Los gobiernos julianos inauguraron de esta manera el rol regulador del Estado al crear el Ministerio de Previsión Social, la Caja de Pensiones, las direcciones de salud. Expidieron leyes avanzadas para la época sobre contratos laborales y sindicatos. Fue necesaria la Revolución Juliana para desarticular el perverso sistema que habían diseñado las élites para manejar las riendas del poder político y financiero en función de su exclusivo beneficio. Ellos, los banqueros, por más que digamos que no, han sido los dueños de nuestro dinero, pues tienen que garantizar los depósitos de quienes confían en ellos, pues de una u otra manera han sido los que han manejado el dinero de sus clientes a su gusto y albedrío. Pero eso será solo hasta fines de julio o los primeros días de agosto del presente año, cuando este Código Orgánico Monetario y Financiero sea publicado en el registro oficial. Entonces, el amanecer de este nuevo día significará el fin de esta fiesta de los banqueros, significará el fin de una orgía de abusos, de violaciones a la ley, el fin de la incertidumbre a los que siempre hemos vivido los clientes del sistema financiero, pensando si nuestros ahorros estarán bien protegidos o seguros en el banco del cual somos clientes. Todo o casi todo se ha dicho ya de las fortalezas de esta nueva ley. Sin embargo, quiero destacar el carácter histórico de esta nueva ley, que en la práctica significa la aplicación de una reingeniería integral que diseña un nuevo sistema financiero público y privado del país, que integra en un solo organismo de regulación las atribuciones y funciones de los actuales 4 órganos de control, que especializa según las funciones que cumple la banca como banca de vivienda, consumo, etcétera, que establece que las actividades financieras son de orden público conforme lo dispone el artículo 308 de la Constitución de la República y que, entre otras disposiciones, prevé que las instituciones financieras deberán poseer patrimonios acordes a las responsabilidades que posean como bancos, cooperativas o compañías de seguros o reaseguros. Y si hablamos de que esta ley no regula los créditos que otorgará la banca,
en cuanto a quiénes serán los beneficiados o los montos de los mismos. Sin embargo, debo dejar sentada mi preocupación por los latisueldos de los ejecutivos de la banca y los gastos bancarios en general, pues estos inciden directamente en los costos de los servicios bancarios. Por este motivo, propondré que se incluya en el proyecto de ley una disposición general que prevea que en el reglamento general a esta ley se establezca un mecanismo que regule los gastos bancarios, especialmente los sueldos de los ejecutivos bancarios, que, como el sabido, son latisueldos, que están 10 o 15 veces o más por encima de las remuneraciones de los demás empleados bancarios, cajeras, auxiliares, etcétera, que apenas superan el salario básico unificado. Estas y otras observaciones y propuestas oportunamente las estaré planteando a la comisión. Muchísimas gracias. Puntos de vista.